Bienvenidos al segundo episodio de Mejores Frases. Recuerden dejar en la caja de comentarios qué frase les gustó más o con cuál se sienten más identificados. Comencemos. Si vives hasta los 100 años, quiero vivir hasta los 100 años menos un día para no tener que vivir sin ti. Joan Powers. Esta declaración expresa un deseo tan profundo de compañía que incluso la idea de un solo día sin la persona amada resulta insoportable. En psicología, esto conecta con el apego emocional seguro, donde el vínculo es tan fuerte que la presencia del otro se vuelve una base de estabilidad y sentido. La neurobiología demuestra que el amor duradero activa zonas cerebrales asociadas al confort y la seguridad, generando oxitocina, conocida como la hormona del vínculo. Desde la filosofía, especialmente en el pensamiento romántico, amar es desear compartir la existencia completa, desde el primer día hasta el último suspiro. La frase también es un recordatorio de la mortalidad, y en ella se esconde el anhelo de eternidad, un deseo de no enfrentar la soledad. Al final, Joan Powers nos regala una idea conmovedora y universal. El verdadero amor es ese que busca no solo compartir la vida, sino también evitar la separación. Verás, hasta que te conocí, solo había experimentado el deseo, el amor, nunca. Pierre Choderlos de Laclos. Esta declaración de Pierre Choderlos de Laclos nos introduce a una distinción crucial entre deseo y amor. El deseo es una sensación intensa, a menudo vinculada a la atracción física y la necesidad de satisfacción inmediata. En psicología, el deseo está relacionado con los impulsos y la gratificación instantánea, activando áreas cerebrales asociadas al placer. Sin embargo, el amor verdadero se caracteriza por la conexión profunda y duradera, que va más allá de la pasión momentánea. Según la neurociencia, el amor activa el sistema de recompensa, pero a diferencia del deseo, involucra un compromiso emocional y una capacidad de cuidarse mutuamente a largo plazo. La filosofía, especialmente la corriente platónica, sostiene que el amor va más allá de lo superficial. Es una apreciación del ser completo, incluyendo sus virtudes y defectos. La frase de Laclos resalta que, al conocer a alguien verdaderamente, se experimenta una forma más profunda de conexión, que es el amor, algo que va más allá de la mera atracción física. Aquí estaba yo, pensando que la magia no existía, y ahora eso es todo lo que veo cuando te miro. Ron Israel. Esta declaración habla del impacto transformador que puede tener una persona en nuestra percepción del mundo. La psicología explica que, cuando estamos enamorados, nuestro cerebro libera dopamina y serotonina, creando sensaciones de euforia y maravilla, muy similares a la percepción mágica de la realidad. Además, estudios neurocientíficos demuestran que el amor activa las mismas zonas que responden al asombro y la creatividad. Desde la filosofía, en especial el pensamiento platónico, el amor es visto como una fuerza capaz de elevarnos a un plano superior de belleza y trascendencia. La frase de Ron Israel nos recuerda que a veces dejamos de creer en lo extraordinario hasta que alguien llega para demostrarnos que existe, no en cuentos ni en ilusiones, sino frente a nuestros propios ojos. Esa magia es la capacidad del otro de devolvernos la capacidad de asombrarnos, de soñar despiertos y de sentir que lo imposible es posible. Hay tinieblas en la vida y hay luces, y tú eres una de las luces, la luz de todas las luces. Bram Stoker. Bram Stoker, autor de Drácula, nos regala en esta frase una metáfora poderosa sobre el papel que alguien especial puede tener en nuestra vida. Las tinieblas representan los momentos de dificultad, incertidumbre y miedo que todos atravesamos. En psicología se reconoce que contar con una figura luminosa, alguien que inspire, apoye y guíe, es esencial para la resiliencia emocional. La luz simboliza claridad, esperanza y dirección, cualidades que el cerebro asocia con seguridad y bienestar al activar áreas ligadas a la confianza. Desde la filosofía, especialmente en el pensamiento existencial, el ser humano busca sentido y refugio en otros, que iluminan su camino cuando todo parece oscuro. Esta frase destaca que hay personas que no solo son un faro ocasional, sino la luz constante que disipa todas las sombras. Son quienes nos recuerdan, sin palabras, que la vida, pese a sus dificultades, puede brillar intensamente. Y te elegiría a ti, en 100 vidas, en 100 mundos,
En cualquier versión de la realidad, te encontraría y te elegiría. Kirsten White. Esta frase de Kirsten White expresa un amor que trasciende el tiempo, el espacio y todas las posibilidades. Desde la psicología, el concepto de amor verdadero a menudo se asocia con el apego seguro y el deseo profundo de elegir a una persona una y otra vez, más allá de las circunstancias cambiantes. La neurociencia respalda que las conexiones emocionales profundas se arraigan en circuitos cerebrales que integran memoria, recompensa y motivación, haciéndonos buscar y reconocer aquello que nos genera bienestar y plenitud. La filosofía, especialmente en la corriente del amor platónico, sugiere que las almas afines se encuentran una y otra vez, sin importar las barreras. Esta frase es también un canto a la libertad. No es el destino el que impone, sino la elección consciente y voluntaria. Elegir a alguien en 100 vidas y mundos distintos es la forma más pura de decir, te elijo hoy, y te elegiría siempre. Fuiste, eres y siempre serás mi más bonita casualidad. A veces, la vida nos sorprende con encuentros que no buscamos, pero que terminan marcando nuestro camino. Esta frase habla de ese azar que parece estar guiado por algo más grande que la lógica. La psicología positiva sostiene que los encuentros inesperados que nos llenan el alma generan gratitud y fortalecen nuestro bienestar emocional. La neurociencia explica que, cuando alguien especial aparece de forma inesperada, el cerebro libera serotonina y endorfinas, provocando una sensación de plenitud y asombro. Desde la filosofía, especialmente en corrientes existencialistas, se plantea que aunque la vida sea impredecible, esos momentos fortuitos nos dan sentido y propósito. Esta frase nos recuerda que no todo en la vida es planeado. Muchas veces, lo más valioso llega sin aviso, como un regalo del destino que permanece en el corazón para siempre, transformando nuestro presente y nuestro futuro. Eres la respuesta a todas mis plegarias. Eres una canción, un sueño, un susurro. Nicholas Sparks. Esta declaración de Nicholas Sparks retrata el amor como un regalo divino, como aquello que se ha pedido incansablemente y, finalmente, llega para transformar la vida. En psicología, se habla de la visualización y la esperanza como motores emocionales. Cuando anhelamos algo profundamente, nuestro cerebro se enfoca en encontrarlo y valorarlo. La metáfora de la canción representa la armonía. El sueño simboliza lo ideal, aquello que nos da paz y alegría, y el susurro refleja intimidad y ternura, esa voz suave que nos acompaña y consuela. La filosofía, sobre todo en corrientes humanistas, sostiene que el amor es la respuesta que da sentido a muchas de nuestras preguntas existenciales. Esta frase también habla de gratitud. Reconocer al otro como respuesta a todas las plegarias es reconocerlo como lo más valioso que pudo haber llegado, un regalo para el alma y la mente. No amas a alguien porque sea perfecto, lo amas a pesar de que no lo sea. Jodi Picoult. El amor auténtico no es idealización, sino aceptación. Desde la psicología, el concepto de amor maduro implica comprender y abrazar las imperfecciones del otro, sin intentar cambiarlas. La tendencia a idealizar es común en las primeras etapas del enamoramiento, pero con el tiempo, el verdadero vínculo se fortalece al reconocer defectos y, aún así, seguir eligiendo a esa persona. La neurociencia confirma que la dopamina inicial del enamoramiento da paso a la oxitocina y la vasopresina, hormonas que consolidan el apego estable y realista. La filosofía existencial nos enseña que amar no es encontrar la perfección en el otro, sino celebrar la imperfección que nos hace humanos y únicos. La frase de Jodi Picoult es un recordatorio humilde. El amor verdadero es aceptar lo que el otro es, con sus luces y sombras, y entender que ahí reside su belleza más genuina. Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo? Fernando Pessoa. El poeta Fernando Pessoa expresa en estas palabras la esencia del amor genuino, un sentimiento que no necesita justificación ni explicación. En psicología, se habla del amor incondicional, ese que no surge de una lista de motivos o razones, sino que simplemente existe, sin condiciones ni expectativas.
Cuando alguien dice, no conozco otra razón para amar que amarte, está reconociendo que el amor es un fin en sí mismo. La neurociencia, por su parte, muestra que el amor profundo activa circuitos cerebrales ligados a la confianza y la entrega, desactivando zonas que buscan la lógica o el análisis. La filosofía de Spinoza también planteaba que el amor es la alegría que sentimos por la existencia del otro. Esta frase nos enseña que el verdadero amor no se explica. Se vive, se respira y se repite sin cansancio. Porque a veces decir te amo es, por sí solo, suficiente y eterno. Y una vez tras otra, desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me duermo, estaré a tu lado, Coldplay. Esta frase de Coldplay refleja la promesa de presencia constante, no solo física, sino emocional y espiritual. La idea de estar al lado de alguien, una vez tras otra, y a lo largo de cada día, habla del compromiso, la entrega y la lealtad. Desde la psicología del apego, se sabe que la seguridad emocional surge cuando sentimos que alguien está realmente allí, dispuesto a sostenernos, sin importar las circunstancias. La constancia, según la neurociencia, fortalece la confianza, creando conexiones neuronales asociadas al bienestar y la calma. En la filosofía existencialista, la presencia consciente junto al otro es una de las formas más puras de amor. Estar en el aquí y ahora, eligiendo a esa persona a diario. Esta frase nos recuerda que amar no es solo un sentimiento efímero, sino una acción diaria. Un acompañar, un cuidar y un permanecer, incluso en silencio. Y así, finalizamos la segunda entrega. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.